Marcos 12, 29. El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos 12, 29. Introducción y contexto. La sección del documento Marcos 12:29, el primer mandamiento, explora el significado profundo de Marcos 12:29 y su impacto en la vida diaria y la relación con Dios, según la guía de Juan Cisneros. Los mandamientos son considerados la guía divina para una vida plena, mostrando el camino hacia la felicidad y la paz interior, y cumplirlos es una expresión de amor y obediencia a Dios. El contexto histórico de Marcos 12 se establece en Jerusalén, cerca de la crucifixión de Jesús, donde hay tensiones con los líderes religiosos judíos y Jesús está enseñando en el templo. Los escribas y fariseos son identificados como intérpretes y maestros de la ley judía, y un grupo religioso que enfatiza la pureza ritual, respectivamente, y ellos hacen una pregunta tramposa a Jesús sobre el mandamiento principal. El primer mandamiento: amar a Dios. La respuesta de Jesús, citando el Shema Israel, destaca la centralidad del amor a Dios en la fe judía, la unicidad de Dios y la unidad de la ley y los profetas, y afirma que amar a Dios con todo el ser es un llamado a la devoción y el compromiso. El monoteísmo, la creencia en un solo Dios, es la base de la fe judía y cristiana, y tiene implicaciones en la vida diaria, como confiar en Dios, darle prioridad y adorarlo solo, evitando la idolatría. Amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas implica involucrar las emociones, la entrega, el entendimiento, la verdad y la acción, y dirigir los deseos y la pasión hacia Dios, buscando su voluntad en todo momento. La sección concluye que la relación con Dios debe ser personal y exclusiva, y que amar a Dios con todo el ser es la esencia de la fe cristiana, según la enseñanza de Jesús en Marcos 12:29. Amar a Dios y al prójimo en la práctica. El texto Marcos 12:29, el primer mandamiento, se centra en la importancia de amar a Dios y al prójimo, y cómo se puede aplicar esto en la vida diaria a través de la oración, la obediencia y el servicio. Amar a Dios en la práctica significa comunicarse con Él a través de la oración, obedecer sus mandamientos y enseñanzas, y servir a los demás en su nombre, como se menciona en la sección, que significa amar a Dios en la práctica. La conexión entre amar a Dios y amar al prójimo es inseparable, y el amor al prójimo es una extensión del amor a Dios, como se destaca en la sección la conexión entre amar a Dios y amar al prójimo. Jesús resume toda la ley en el amor, y el amor a Dios y al prójimo es la clave y el fundamento de la fe, como se menciona en la sección Jesús y la ley del amor. El texto también proporciona ejemplos de amor al prójimo en el Evangelio, como la parábola del buen samaritano, la curación de los enfermos y la multiplicación de los panes, y destaca la importancia de la gracia y la ley en el mensaje de Jesús. La aplicación personal de estos mandamientos implica reflexionar y autoexaminarse para identificar áreas de mejora en el amor a Dios y al prójimo, y tomar pasos para mejorar, como se menciona en la sección Aplicación personal, reflexión y autoexamen. El texto también destaca la importancia de la oración y la meditación para conectarse con Dios y fortalecer la fe, y proporciona recursos para crecer en el amor, como la lectura y el estudio de la Biblia, la participación en la comunidad cristiana y la búsqueda de mentores espirituales. Finalmente, el texto enfatiza la importancia de la comunidad cristiana y el apoyo mutuo para perseverar en la fe y crecer en el amor, y destaca la importancia de perdonar y reconciliarse con los demás para restaurar las relaciones rotas, como se menciona en la sección El perdón y la reconciliación. El texto Marcos 12:29, el primer mandamiento, nos muestra cómo amar y servir a Dios, y nos proporciona modelos a seguir, como los santos y líderes espirituales, que nos inspiran con su vida de fe y nos guían en nuestro camino espiritual. La oración y la relación con Dios. La oración es un diálogo con Dios que implica escuchar su voz, hablar con Él y compartir nuestro corazón, lo que nos permite mantener una relación estrecha con Dios y evitar las consecuencias de ignorar los mandamientos, como la soledad, el alejamiento de Dios y de los demás, y la falta de propósito y significado en la vida. El texto también destaca la importancia del arrepentimiento y la conversión, que implica reconocer nuestros errores, pedir perdón a Dios y cambiar nuestra forma de pensar y vivir para dirigirnos a Él, lo que nos permite recibir la promesa de vida abundante en Cristo, que incluye la paz interior y el gozo, el amor incondicional y eterno, y un propósito y significado en la vida. Conclusión y llamado a la acción. La conclusión del texto es un llamado a amar a Dios con todo el ser, amar al prójimo como a uno mismo y cumplir el primer mandamiento, lo que requiere un compromiso personal y diario, y puede transformar nuestra vida y el mundo, acercándonos a Dios. Finalmente, el texto nos invita a la acción,
preguntándonos qué paso daremos hoy para amar más a Dios y al prójimo, lo que nos permite reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los demás, y tomar decisiones para mejorar nuestra vida espiritual. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este. Oh, no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. 28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? 29. Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. 32. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle: ¿De quién es hijo el Cristo? Marc 12, 28-35. Marcos 12, 29. El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos 12, 29. Introducción y contexto. La sección del documento Marcos 12:29. El primer mandamiento explora el significado profundo de Marcos 12:29 y su impacto en la vida diaria y la relación con Dios, según la guía de Juan Cisneros. Los mandamientos son considerados la guía divina para una vida plena, mostrando el camino hacia la felicidad y la paz interior, y cumplirlos es una expresión de amor y obediencia a Dios. El contexto histórico de Marcos 12 se establece en Jerusalén, cerca de la crucifixión de Jesús, donde hay tensiones con los líderes religiosos judíos y Jesús está enseñando en el templo. Los escribas y fariseos son identificados como intérpretes y maestros de la ley judía, y un grupo religioso que enfatiza la pureza ritual, respectivamente, y ellos hacen una pregunta tramposa a Jesús sobre el mandamiento principal. El primer mandamiento: amar a Dios. La respuesta de Jesús, citando el Shema Israel, destaca la centralidad del amor a Dios en la fe judía, la unicidad de Dios y la unidad de la ley y los profetas, y afirma que amar a Dios con todo el ser es un llamado a la devoción y el compromiso. El monoteísmo, la creencia en un solo Dios, es la base de la fe judía y cristiana, y tiene implicaciones en la vida diaria, como confiar en Dios, darle prioridad y adorarlo solo, evitando la idolatría. Amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas implica involucrar las emociones, la entrega, el entendimiento, la verdad y la acción, y dirigir los deseos y la pasión hacia Dios, buscando su voluntad en todo momento. La sección concluye que la relación con Dios debe ser personal y exclusiva, y que amar a Dios con todo el ser es la esencia de la fe cristiana, según la enseñanza de Jesús en Marcos 12:29. Amar a Dios y al prójimo en la práctica. El texto Marcos 12:29, el primer mandamiento, se centra en la importancia de amar a Dios y al prójimo, y cómo se puede aplicar esto en la vida diaria a través de la oración, la obediencia y el servicio. Amar a Dios en la práctica significa comunicarse con Él a través de la oración, obedecer sus mandamientos y enseñanzas, y servir a los demás en su nombre, como se menciona en la sección, que significa amar a Dios en la práctica. La conexión entre amar a Dios y amar al prójimo es inseparable, y el amor al prójimo es una extensión del amor a Dios, como se destaca en la sección la conexión entre amar a Dios y amar al prójimo. Jesús resume toda la ley en el amor, y el amor a Dios y al prójimo es la clave y el fundamento de la fe, como se menciona en la sección Jesús y la ley del amor. El texto también proporciona ejemplos de amor al prójimo en el Evangelio, como la parábola del buen samaritano, la curación de los enfermos y la multiplicación de los panes, y destaca la importancia de la gracia y la ley en el mensaje de Jesús. La aplicación personal de estos mandamientos implica reflexionar y autoexaminarse para identificar áreas de mejora en el amor a Dios y al prójimo, y tomar pasos para mejorar, como se menciona en la sección Aplicación personal, reflexión y autoexamen. El texto también destaca la importancia de la oración y la meditación para conectarse con Dios y fortalecer la fe, y proporciona recursos para crecer en el amor, como la lectura y el estudio de la Biblia, la participación en la comunidad cristiana y la búsqueda de mentores espirituales. Finalmente,
El texto enfatiza la importancia de la comunidad cristiana y el apoyo mutuo para perseverar en la fe y crecer en el amor, y destaca la importancia de perdonar y reconciliarse con los demás para restaurar las relaciones rotas, como se menciona en la sección El perdón y la reconciliación. El texto Marcos 12:29, el primer mandamiento, nos muestra cómo amar y servir a Dios, y nos proporciona modelos a seguir, como los santos y líderes espirituales, que nos inspiran con su vida de fe y nos guían en nuestro camino espiritual. La oración y la relación con Dios. La oración es un diálogo con Dios que implica escuchar su voz, hablar con Él y compartir nuestro corazón, lo que nos permite mantener una relación estrecha con Dios y evitar las consecuencias de ignorar los mandamientos, como la soledad, el alejamiento de Dios y de los demás, y la falta de propósito y significado en la vida. El texto también destaca la importancia del arrepentimiento y la conversión, que implica reconocer nuestros errores, pedir perdón a Dios y cambiar nuestra forma de pensar y vivir para dirigirnos a Él, lo que nos permite recibir la promesa de vida abundante en Cristo, que incluye la paz interior y el gozo, el amor incondicional y eterno, y un propósito y significado en la vida. Conclusión y llamado a la acción. La conclusión del texto es un llamado a amar a Dios con todo el ser, amar al prójimo como a uno mismo y cumplir el primer mandamiento, lo que requiere un compromiso personal y diario, y puede transformar nuestra vida y el mundo, acercándonos a Dios. Finalmente, el texto nos invita a la acción, preguntándonos qué paso daremos hoy para amar más a Dios y al prójimo, lo que nos permite reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los demás, y tomar decisiones para mejorar nuestra vida espiritual. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este. Oh, no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. 28 Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? 29 Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. 31 Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. 32 Entonces el escriba le dijo, Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. 33 Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. 34 Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle, ¿de quién es hijo el Cristo? Marc 12, 28-35. 35 Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? 36 Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. 37 David mismo le llama Señor. ¿Cómo, pues, es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Jesús acusa a los escribas. 38 Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas. 39 Y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. 40 Que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. La ofrenda de la viuda. Marcos 12, 35-41. 35 Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? 36 Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. 37 David mismo le llama Señor. ¿Cómo, pues, es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Jesús acusa a los escribas. 38 Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas. 39 Y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. 40 Que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones.